Bienvenidos a El Mensaje de la Semana, traído a ustedes por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizados en Cornelius, Carolina del Norte. Visite nuestro sitio en el internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Y yo quiero que ustedes me acompañen al Salmo 22, versículo del 1 al 4, si son tan amables. Este salmo, conocido también como el Salmo de la Cruz, es un paralelismo entre las angustias que estaba, es un salmo profético también, porque es un paralelismo entre la angustia que estaba atravesando David y los sufrimientos y todos los acontecimientos que sucedieron durante el momento en que Jesús fue llevado a la cruz, murió y resucitó. Vamos a verlo porque quiero compartir con ustedes. El Señor ha tocado a mi corazón un tema muy importante. Después le voy a dar el título. Vamos a leer la palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que hablas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. A todos nos ha pasado. Estamos en un momento en que necesitamos la ayuda de alguien en específico, porque entendemos que es la persona que nos puede ayudar, pero llamamos y la respuesta es buzón de voz o simplemente timbre, gracias mi amor, y no contestan. ¿Cómo nos sentimos? Porque estamos desesperados, necesitamos hablar con esa persona, necesitamos la ayuda de esa persona. ¿Cuántas veces hemos ido a la casa de un amigo recurriendo su ayuda para que él extienda su mano? Porque sabemos que es la persona indicada, pero desconocemos que está de viaje o no está en la casa y no podemos alcanzar a ese amigo. ¿Cómo nos sentimos? Defraudados, nos sentimos que no hay salida, nos sentimos de que estamos sin ayuda, de que cómo vamos a vencer, cómo vamos a triunfar. Pero bueno, eso es tan sencillo como una llamada a un amigo, la ayuda que le podemos pedir a un amigo. Imagínense ustedes cómo se encontraba el rey David cuando tan desesperadamente clama a Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerdan en la cruz también que Jesús se sintió, ¿por qué me has abandonado, Elí, Elí, lama sabactini? ¿Por qué me has abandonado? Y todos pensaban que estaba llamando al profeta Elías. No, era que se sentía solo, porque había silencio. No escuchaba la voz de su Dios. Y a David le sucede lo mismo. Pero miren, mis hermanos, les voy a decir una cosa. El hombre de Dios, el hombre que ha consagrado su vida, su corazón, su alma, su fuerza al Señor, puede extraviar su fe. Porque una cosa es extraviar y una cosa es perder. Cuando tú pierdes algo es porque no lo has encontrado ni puedes encontrarlo. Está perdido. Pero cuando tú sabes que algo está extraviado en tu vida, tú sabes de que tú lo buscas y lo vas a hallar. Dice la palabra de Dios que el que busca, hallará. El que llama, se le responderá. Nosotros podemos extraviar nuestra fe, pero miren qué fe la de David. Pero tú eres santo. Tú eres santo, aún en medio de mi angustia. En medio de su angustia, David reconocía que Dios era santo. Tú que hablas entre las alabanzas de tu pueblo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Y David fue un hombre que siempre supo esperar.
supo esperar. El título de este sermón, el silencio de Dios. No es el silencio de un hombre, es el silencio de un Dios. Es el silencio del Dios en que nosotros hemos creído y hemos depositado toda nuestra esperanza. Salmo 146, 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, el quien puso en Jehová todas sus esperanzas. Nuestras esperanzas están puestas en Él. Ahora, a veces clamamos y clamamos, oramos y oramos, rogamos y rogamos, acuden lágrimas a nuestros ojos, se quebranta nuestro espíritu delante del Señor y hay silencio. Y vienen preguntas. Yo las he tenido y creo que lo que me pase a mí le puede pasar o le ha pasado a todos ustedes, mis hermanos, porque todos somos escogidos por Él desde antes y todos somos sus hijos, todos somos su creación y Él nos ama con un amor idéntico a todos, ni más ni menos. A todos nos ama con inmenso amor. Y vienen preguntas. ¿Por qué razón no contesta Dios? ¿Es tan grave mi falta delante de Él? ¿No he expuesto los motivos de mi pecado ni he reconocido mi pecado delante de Él? ¿Por qué motivo se queda callado? ¿Se habrá alejado de mí? ¿Está Dios enojado conmigo? Miren, mis hermanos, esas son barreras. Esas son mentiras que pone el enemigo delante de nosotros. Las pone en nuestras mentes. Dios ni está enojado. Dios ni se ha alejado. Dios siempre nos está escuchando y Dios siempre está presente. Pero es necesario el silencio. Y les voy a explicar por qué. Y esta palabra vino a mi corazón producto de una conversación que tuve con una hermana en la fe y hablándome sobre, hace poco conmemoramos, no, sino que recordamos la muerte y la resurrección de Cristo. Todos los años, así como la Santa Cena, cada vez que comemos o partimos el pan, recordamos también la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y ella está atravesando por un periodo de silencio. Está atravesando por un desierto. Pero es que el silencio es necesario. Yo no soy músico, pero he estudiado un poco. Y la música es un conjunto de sonidos que producen armónicos, que se entrelazan entre sí, que producen un ritmo, un tiempo. Y ese ritmo y ese tiempo conlleva a una melodía. Igual pasa con el canto, y se unen la melodía y el canto. Pero aún en la palabra de Dios, en la Biblia, hay silencio, selah. Cuando los cantores, cuando los levitas tenían que cantar para que se escuchara la música, o los músicos tenían que callar para que se escucharan las voces, porque el Señor quería que en ese momento fuera escuchada su voz, o el Señor quería ministrarnos por medio de la música. Aún en la Biblia hay silencio. Dios no es cruel. Dios no es un Dios cruel. Dios no es un Dios castigador. Dios no se enfada. Sí, le duele el corazón cada vez que le fallamos, pero no nos castiga. Él no es Neptuno, según la leyenda, que envía los rayos y el tridente. No, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es bueno. ¿Y qué quiero decirles con esto? Vamos a llevar a la palabra Cántico de Asaf. Se los voy a leer. En el Salmo 83:1. Oh Dios, no estés en silencio, no estés mudo e inmóvil delante de mí. Asaf era un cantor y servía en el templo como cantor. Ministraba la palabra de Dios, ministraba la presencia de Dios. Era un levita, era un cantor, pero no era un hombre de guerra. Y estaban los amonitas, los edomitas, estaba el ejército asirio frente al pueblo de Dios, frente a Israel, y un cantor intercediendo delante del Señor por la ayuda del Señor para lograr esa batalla.
había una amenaza de invasión muy grande. El ejército era cruel y numeroso. Y Asaf, intercediendo, Asaf estaba angustiado, clamó a Dios, lloró delante de la presencia del Señor. Pero Dios no contestó. Él no halló respuesta, pero sí vio la victoria. ¿Qué mayor respuesta que la victoria? El ejército de Israel derrotó a los amonitas, a los moabitas y a todos los asirios, porque allí estaba la presencia de Dios. Aunque había silencio en los labios del Señor, allí estaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Él no lo podía entender. Mis hermanos, a veces igual Dios de igual forma actúa en nuestras vidas. Y estamos rogando, estamos intercediendo, estamos entregando nuestra alma delante del Señor, como a Él le agrada, allí en ese lugar donde a Él le agrada, y no hallamos respuesta. ¿Por qué? Nosotros como hombres debemos entender que somos humanos. Y a veces, ¿qué queremos? Lo rápido. Así. Eso solo lo hace Dios. Que con uno solo de sus pensamientos, un chasquido de sus dedos, el milagro es hecho. La victoria es dada. Eso lo hace Dios. Pero nosotros como humanos estamos acostumbrados a la respuesta rápida. ¿Y qué ustedes me dirían a mí si yo le digo que el silencio es un lugar? Yo no sé dónde queda. Si es en Carolina del Sur, si es en Cuba, pero está en todas partes, es un lugar. Y ese silencio es el lugar a donde Dios quiere llevarnos. ¿Por qué? Porque el deseo ardiente del corazón de Dios es revelarse a nuestras vidas. No hay un solo día que Dios no quiera revelarse a nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que a veces somos nosotros los que no nos callamos. Y hay tanto ruido, y hay tantas voces alrededor nuestro, que no podemos escuchar la voz de Dios. Y es necesario que Dios nos lleve al desierto. Es necesario que Dios nos lleve a la cúspide del monte. Es necesario que Dios nos lleve a un lugar que ni nosotros nos imaginamos, donde solamente vamos a estar delante de la presencia de Dios. Pero tenemos que callar también para poder escuchar la voz de Dios. Y oramos, y oramos, y hablamos, pero no nos callamos. No tenemos ese momento tan sublime, tan precioso y tan hermoso que es permanecer callado y estar atento a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y yo les digo, mis hermanos, que no hay un deseo más ardiente en el corazón de Dios que revelarse a nuestras vidas. Y mediante su palabra, mediante su voz, purificar nuestras almas. De ahí que el hombre de fe nunca debe dejar de invocar a Dios. Nunca debe cansarse. Mis hermanos, les hablaba de las barreras, de los obstáculos, de los tropiezos. Dejen que el enemigo levante barreras. No nos cansemos nosotros de cruzarlas, porque vamos a tener más fuerza y vamos a tener más éxito. Él nunca ha ganado una batalla delante de Jehová de los ejércitos. Pero tenemos que permanecer callados. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Y el próximo domingo quiero compartir con ustedes las razones y los motivos. El mensaje de la semana fue traído por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizada en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Conéctate con nosotros a nuestros canales de Comunión de Vida en YouTube y iTunes, o en las redes sociales en Facebook y en Twitter.
También nos puedes visitar a nuestro sitio en la internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Les esperamos en nuestra siguiente edición de El Mensaje de la Semana.